Ya, muy buenas noches, doctor Iván. Ya Buenas podemos noches. iniciar con la sesión de hoy, doctor. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias con todo lo que nos está acompañando el día de hoy. Doy las disculpas del caso por el pequeño retraso que ha habido. Vamos a tratar de avanzar y tocar un tema importante dentro de la estructura del derecho de familia, que tiene que ver mucho con el sentido patrimonial del derecho de familia. Y es por eso que trae a colación temas como, por ejemplo, la responsabilidad civil, temas relacionados a algunos argumentos procesales y también relacionados a una institución básica como es la disolución del vínculo matrimonial. Entonces, vamos a utilizar este breve espacio para poder discernir respecto de los conceptos de matrimonio que tenemos hoy en día, la disolución del matrimonio, cuán difícil es hoy día romper un vínculo matrimonial y a consecuencia de qué vamos a hacer un pequeño extracto histórico y también una exposición de motivos de por qué el código es tan hermético al momento que dos personas quieran diluir un vínculo matrimonial, lo cual ya a estas alturas no se ve en muchos países. Luego vamos a perfilar un pleno casatorio que es uno de los plenos de familia dentro de los 10 que existen ya publicados, que es el de pleno 3, relacionado, el pleno casatorio número 3, relacionado a la indemnización respecto al divorcio por causal señalado ya por la Corte Suprema. Y dentro de ello vamos a hacer una analogía respecto a la disolución también de uniones de hecho, que es una institución que a veces se deja de lado, pero que en la práctica tiene mayor eficacia o mayor actividad que el matrimonio propiamente dicho. Sin más preámbulo, comencemos. A ver, cuando nosotros hablamos de matrimonio, hablamos de una institución, diría yo, la más importante dentro de la sociedad. Y a esto voy a sumarle un criterio quizás algo moralista, porque se dice que el matrimonio es la base fundamental de la sociedad dentro de este mundo contemporáneo. Y es la base fundamental que permite que el ordenamiento jurídico y el derecho civil aboque y dedique grandes artículos dentro del libro familia que tenemos en el Código Civil. No solamente el Código Civil desde 1984 ha regulado en el libro de familia el matrimonio, sino que además ha sido regulado por el Código de 1936 y por el Código de 1852. Es más, el enfoque constitucional que hoy en día existe para la protección al derecho de familia es completamente fuerte. Es decir, si un caso puede ser visto desde un fuero ordinario, un divorcio o quizás una nulidad de un matrimonio, aspectos relacionados al matrimonio alrededor, coetáneos, son vistos desde un punto de vista desde el fuero ordinario, quizás nos volvemos de un punto de vista netamente legalista. Pero si nosotros enfocamos ese mismo concepto desde un enfoque constitucional, podemos verificar de que el criterio que tiene el Tribunal Constitucional es completamente transversal. Es decir, no necesariamente el Tribunal Constitucional, y acá vamos ya decantando lo que hemos tratado el día de hoy, no necesariamente el Tribunal Constitucional va a dar un concepto legal respecto a un proceso que tenga una materia netamente de protección familiar. El Tribunal Constitucional, como ha pasado en muchísimos argumentos, va a salirse del fuero legal para darle un enfoque más que legal de un Estado constitucional. Entonces, el matrimonio está protegido no solamente porque existe en el Código Civil, sino que está protegido porque es una institución de orden constitucional y que es uno de los pilares fundamentales para el proyecto de vida de las personas y por lo tanto es un derecho fundamental que va acompañado de este derrotero que tiene todo ser humano al momento de ejercer su vida en sociedad. Bien, entonces el matrimonio como institución, y ahí corre una famosa pregunta que nos hacemos y que quizás en aulas universitarias se sigue haciendo. Es, ¿el matrimonio es un acto jurídico o el matrimonio es una institución? Esta totalmente anacrónica y diría yo muy pero muy vieja discusión respecto a que si el matrimonio tiene que ser visto como un conjunto de manifestación de voluntades, los esposos o futuros esposos, para que a partir de ahí se rige un régimen contractual del mismo.
O quizás el matrimonio es una institución en la que las personas manifestando su voluntad van a ingresar a un estamento jurídico con estructuras legales ya establecidas. ¿Qué es el matrimonio? ¿Un acto jurídico contractual o es un negocio, o perdón, es una institución propiamente el ordenamiento jurídico? Esta discusión, repito que no es nueva, es una discusión muy antigua. Quien le habla ya lo ha estudiado y creo yo de los 80 para adelante la discusión ha seguido este rumbo. Zanjó bastantes criterios en un libro bastante conocido, el libro del doctor Héctor Cornejo Chávez, un libro de 2 tomos relacionado al derecho de familia. Y hay que leer a Héctor Cornejo Chávez porque el libro de Derecho de Familia es básicamente un libro que tuvo como ponente al mencionado autor. Entonces, ¿qué es lo que dice Héctor Cornejo Chávez en su libro ya citado? Señala que el matrimonio es considerado un acto institución. ¿Qué quiere decir? Vayamos a graficarlo de esta manera. Lo que dice el maestro Héctor Cornejo Chávez es que el matrimonio al momento de nacer, nace con la manifestación de voluntad de una persona contraer matrimonio con otra. Y ojo que este concepto de manifestación de voluntad en el matrimonio es un concepto que vincula no solamente lazos afectivos, porque 2 personas que quieren hacer vida en común, que quieren de alguna manera tomar las riendas de su vida para que puedan tener una cohabitación y tenerse deberes de fidelidad y de ayuda mutua, eso tiene un contenido afectivo y un contenido quizás desde un punto de vista emocional. Pero acompañado de ese punto de vista afectivo, cuando 2 personas deciden unirse en matrimonio, lo que se va a vincular es también un espectro patrimonial. Acordémonos que cuando 2 personas manifiestan su voluntad, lo que van a hacer es o generar un vínculo relacionado a una sociedad de gananciales en la que tengan una comunidad de bienes y lo que compran ellos van a ser de los dos y viceversa las deudas también. O pueden también, y esto ya creo que ha sido analizado por otro colega, pueden también ellos optar porque al inicio de la relación matrimonial ellos puedan partir su patrimonio y hacer la famosa división patrimonial o patrimonios separados. Para eso, obviamente, el Código Civil ha establecido una formalidad ab solemnitate que es la escritura pública. Entonces, si yo voy a contraer matrimonio con otra persona y vamos a desear que nuestro régimen patrimonial no sea el de sociedades gananciales, obviamente tenemos que decir ante un notario que nuestro régimen patrimonial en el matrimonio que vamos a celebrar va a ser un régimen de separación de patrimonio. Y eso tiene que ser, repito, formalizado mediante escritura pública. Claro está que para que tenga oponibilidad a terceros y para que le otorguen publicidad en el ámbito iure et iure, es necesario que esa escritura pública se eleve a una formalidad mayor, como es la inscripción en registro y específicamente en el libro personal. Entonces, vamos un poco aterrizando conceptos. ¿El matrimonio es una institución sumamente importante? Sí. Vayamos a hacer un pequeño mapeo. ¿Cómo lo vamos a entender dentro del derecho civil? Podemos entenderlo desde un punto de vista de la manifestación de voluntad como la manifestación seria de 2 personas de contraer matrimonio. Esa declaración que tiene efectos jurídicos, si uno lo ve desde ese enfoque, podría acarrear que estamos frente a un artículo ya bastante conocido en el Código Civil, el 140. El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar y extinguir relaciones jurídicas. Entonces, pareciera que si le damos ese enfoque a la institución matrimonio, pareciera que estamos nosotros hablando de acto jurídico. Y con esto voy a un peldaño más del análisis, que esa manifestación de voluntad de 2 personas de contraer matrimonio no solamente tiene un efecto sentimental, no solamente hay deberes morales de uno frente al otro, como es la fidelidad, cohabitación y ayuda mutua, sino que además esa declaración de voluntad de los cónyuges, porque
acordémonos, pie de página, el código del 36 hablaba de marido y mujer. Hay todavía uno que otro artículo por ahí en el código 84 que aún habla de marido y mujer, pero ya el código 84 es constante, y la Constitución también, hablar de cónyuges y le da ese grado de igualdad. Cierro pie de página. Entonces, la manifestación de voluntad de dos personas al momento de contraer matrimonio no solamente genera un vínculo afectivo, sino que también genera un vínculo patrimonial. Y es acá donde quizá va a girar un poco la disertación del día de hoy. Porque si decimos que la manifestación de voluntad para contraer matrimonio genera un vínculo patrimonial, las personas pueden optar, me refiero a los cónyuges o futuros cónyuges, en hacer un régimen de comunidad patrimonial, como es el régimen de sociedades gananciales, o tal vez optar por un régimen de separación de patrimonio, en donde cada uno puede hacer con sus bienes o en general con su patrimonio lo que mejor le pegue en gana. Por ejemplo, si yo me caso con el régimen de separación de patrimonio, yo podré vender, donar o quizás arrendar mi inmueble sin la autorización de mi cónyuge. Y podré comprar y vender en ese mismo extremo dentro de la vigencia del matrimonio sin pedir autorización, repito, a mi otro cónyuge. Y el otro cónyuge tendrá también ese tipo de facultades. Podrá hipotecar, vender, donar, arrendar cualquiera de los inmuebles e incluso endeudarse sin que yo preste mi manifestación de voluntad, porque lo que hemos optado es por un régimen de separación de patrimonio. Entonces, primer foco de análisis al matrimonio como institución base de lo que vamos a hablar hoy día, manifestación de voluntad, algo parecido a lo que regula el 140, con efectos sentimentales y con efectos patrimoniales. Si la discusión quedara acá, si fuéramos, tendríamos un sesgo dentro de lo que queremos analizar como concepto del matrimonio, creo que diríamos que el acto jurídico, que el matrimonio es una especie de acto jurídico. Y se acabó. Pero lamentablemente, esta discusión no acaba acá, sino que en líneas del ya mencionado maestro del derecho civil en cuanto al derecho de familia, el doctor Héctor Cornejo, señala que el matrimonio no es un acto jurídico puro. Si bien parece tener las cualidades del mismo al momento de la celebración y declaración de voluntad de los cónyuges, hay que tomar en cuenta, palabras más, palabras menos del maestro, que a partir de la manifestación de voluntad se genera una institución del matrimonio. Iván, acá me perdí. En pocas palabras, sin mucho tecnicismo. Lo que quiere decir el creador del libro de Derecho de Familia, porque en realidad él creó, él es el ponente, expositor del libro de Derecho de Familia, es: el matrimonio no es un acto jurídico. El matrimonio es un acto jurídico, no es un acto jurídico puro, me refiero. Es un acto jurídico institución. Al momento de nacer, obviamente se van a respetar las declaraciones de voluntad de las partes, porque va a ser fundamental, porque alguien no puede vincularse a una relación matrimonial si no manifiesta su voluntad, ya sea directamente o a través de un representante. ¿Que yo puedo estar en otro país y mandar un poder para que alguien me case? Claro que sí, tranquilamente. Esa persona que te va a representar va a firmar, y a partir de la firma del acta de matrimonio tú vas a estar casado en cualquier lugar del mundo. ¿Correcto? Entonces, para el matrimonio exista, necesitamos la manifestación de voluntad directa o a través de un representante que se llamaba en Roma el famoso nuncio, que era un instrumento para las celebraciones del acto jurídico. Pero una vez que se celebra el acto inicial del matrimonio, que podemos equipararlo, repito, quizá como un concepto similar al 140, a partir de ese momento, el matrimonio no sigue las reglas propias que las partes han querido, por lo menos en un sistema romano-germánico que nos regula. Porque si nosotros estamos en un sistema del common law, Estados Unidos, Gran Bretaña, ahí como que la cosa podría cambiar. Escocia podría cambiar, porque en esos países que tienen un sistema jurídico totalmente distinto al nosotros, uno se casa y pone las reglas en cuanto al matrimonio. Pone
las cláusulas que ha de regular su matrimonio a partir de la celebración en adelante. En ese sistema, sigo en un paréntesis, se podría decir que efectivamente, ahí sí podríamos estar hablando que el matrimonio es un contrato. Y tanto así que las partes pueden disolver ese contrato al día siguiente de celebrado. Es decir, tú si te casas hoy día, mañana tranquilamente podrías ir a ese centro que te casó y te podrías divorciar, porque tiene un vínculo interpartes. Eso es, repito, common law, sistema norteamericano, escocés, Gran Bretaña. Pero en nuestro sistema romano-germánico, ahora sí cierro el paréntesis e ingreso al sistema romano-germánico, no se puede hacer eso. Y no digo lamentablemente porque podría herir susceptibilidades, pero no podemos hacer eso. Porque casada a las personas, celebrado el matrimonio, declarando su voluntad, a partir de ese momento ellos no van a regirse por las cláusulas que quieran. Ellos no van a poder decir, ¿sabes qué? Vamos a estar casados los fines de semana nada más, o de lunes a viernes y los sábados y domingos yo no voy a tener un deber de cohabitación contigo. Eso no se puede. O que vamos a vernos de tal hora a tal hora como matrimonio y los demás días vamos a estar como solteros. Eso no podemos hacer. Porque tenemos, a partir del momento de la celebración del matrimonio, tenemos una institución que se va a regir por reglas ya establecidas, por normas prediseñadas. Tú no puedes disolver un matrimonio o porque tienes una causal distinta al del código y no te gusta, un día amaneces y no te gusta la persona con quien ya estás casado y decir, ¿sabes qué? Agarro mis cosas, te mando una carta notarial y a partir de este momento resuelvo el vínculo matrimonial. No puedes hacer eso, porque no es propiamente, y acá entra a tallar el concepto de acto-institución, porque no es propiamente un acto jurídico en sentido puro. En la celebración, similitudes, pero a partir de que firman, ya se rige por las normas institucionales. Es por eso que tenemos la gran cantidad de artículos relacionados al libro de Derecho de Familia en cuanto a matrimonio. Entonces, ¿cuál es la naturaleza, para concluir este primer punto, del matrimonio? La naturaleza del matrimonio, por lo menos en nuestro sistema romano-germánico, que somos tributarios, es que el matrimonio es un acto e institución. Acto en el momento en el cual se celebra el matrimonio e institución desde que el matrimonio ya está en vigencia. ¿Y por qué institución? Para redundar, porque efectivamente no se van a regir por las reglas que quieran las partes, sino que se van a regir por un conjunto de reglas ya establecidas como normas de naturaleza imperativas. Hasta acá hemos definido. Y su antípoda, la parte quizás, la cara de la otra moneda del matrimonio, está el famoso divorcio. El divorcio es la contrafigura del matrimonio que persigue la destrucción del lazo conyugal. Y respecto del divorcio hay un sinnúmero de criterios doctrinarios para la definición. Por ejemplo, he utilizado para esta exposición 3 criterios que me parecieron de alguna manera contradictorios, pero en algún punto que tienen un grado de coincidencia también. A ver, para el doctor Estrada Cruz, un autor nacional, dice: el divorcio es la ruptura total y definitiva del vínculo fundada en causales taxativas debidamente señaladas y declarada por el órgano jurisdiccional. Si ustedes se dan cuenta, el concepto de divorcio que el doctor Estrada nos trata de señalar en este apartado es que para que tú te divorcies tienen que ver causales netamente establecidas por la ley. Tú no te puedes divorciar porque quieres inventar una justificación o una razón extralegal y quieres por ende disolver el vínculo matrimonial. No puedes hacer eso por más que quisieras. ¿Por qué te dice el doctor? Que esas causales tienen que estar debidamente señaladas, taxativas, bien claras, debidamente tipificadas en la norma, y que además de eso tiene que venir el órgano jurisdiccional y que declare de que ya ese matrimonio no existe. En buena cuenta, no puede existir disolución del vínculo matrimonial mientras el juez no declare el divorcio dentro de una sentencia
y con la calidad de cosa juzgada. Primer concepto. El segundo concepto, que es un concepto francés de Roche Rippers, señala lo siguiente. El divorcio es el decaimiento absoluto del vínculo de un matrimonio válido. Si ustedes se dan cuenta, este concepto francés no te dice que debe haber causales. Este concepto francés nos dice que el órgano jurisdiccional debe pronunciarse. Solamente te habla un aspecto netamente fáctico y que no deja de ser valedero, dicho sea de paso. Te dice, el matrimonio es el decaimiento de ese vínculo matrimonial que existía. Obviamente, casadas las personas, llega un momento en el cual el vínculo que originariamente los motivó a entrelazarse para un vínculo matrimonial se va decayendo o hay fracturas que no pueden enmendarse o sanearse y por ende el matrimonio decanta como una figura fáctica. Acá, en este concepto, no necesitas, repito, ni una sentencia, no necesitas ni siquiera de una causal, solamente que el vínculo ya no sea el mismo que inicialmente tenía, a diferencia del primero. Y el tercero, que es de Vaqueiro Rojas, autor mexicano, señala que el divorcio es el medio racional para subsanar situaciones de anomalías ante la imposibilidad de los consortes de continuar con la convivencia. Es un concepto netamente social, es decir, el matrimonio, si queremos llevarlo a una óptica tecnicista, y a veces no nos gusta utilizar latinazgo, es la última ratio dentro de lo que se busca sanar en un vínculo entre parejas. Cuando ya no se puede subsanar algo, el matrimonio entra como un freno de mano para poder romper ese vínculo. De esos tres criterios que tenemos en el PPT, el más aproximado y quizás el que está relacionado al ordenamiento jurídico que nos regula es el primero del doctor Estrada. Y acá vamos ya a entrar a ver qué es el matrimonio, qué es, perdón, el divorcio. Porque te dice que para que tú te divorcies necesitas, primero, causales taxativas debidamente señaladas y segundo, que haya una declaración del órgano jurisdiccional, Poder Judicial. Bien. Entonces tenemos tipologías contemporáneas del divorcio. ¿Cómo podemos entender al divorcio? El divorcio repudio, que es más o menos como se maneja en el sistema islámico, que es donde el hombre es quien dispone en qué momento se separa o en qué momento se disuelve el vínculo matrimonial, no teniendo la cónyuge, la esposa me refiero, ninguna posibilidad de elegir si se divorcia o no. Acá quien decide es el hombre. Es un criterio o un sistema netamente machista. Es un criterio en donde la voluntad del hombre predomina la voluntad de la mujer. Hay que tomar en consideración, aunque nos espantemos quizás hoy en día, ya en el 2026, de este tipo de sistemas, no tampoco podemos caer en que nuestro Código Civil o la historia de nuestro Código Civil fuera tan ajeno a esto, ¿eh? Porque si uno revisa algunos artículos del Código Civil de 1936, Código peruano, el anterior al que nos regula, señalaba que para que pueda la esposa, lo decía en términos como mujer, ¿eh? Para que la mujer pueda trabajar independientemente, sin el yugo, sin el sostenimiento del esposo, para que el esposo podría salir a trabajar a algún lugar, necesitaba la autorización expresa del esposo. Código Civil de 1936. Y si es que el esposo no le daba el permiso para que trabaje, la cónyuge mujer tenía que iniciar un proceso ante un juez y el juez tenía que, si veía causales razonables para que trabaje, recién el juez con una sentencia autorizaba que ésta trabaje. Entonces, no, tampoco nos escandalicemos cuando vemos el sistema de repudio como sucede en el sistema islámico, porque en 1936 hasta 1984 teníamos ese artículo acuñado en el Código Civil, en donde se podía decir que es un artículo netamente machista. Entonces, cuidado con estar espantados y decir, ¿cómo es posible que exista pues un artículo o por un sistema en el cual el hombre va a decidir en qué momento se divorcia y la mujer no tenga ningún tipo de prevalencia o relevancia a su voluntad? Bueno, el sistema islámico se maneja así y así creo que va a ser durante mucho tiempo. Pero también, si vemos, repito, redundando, el antecedente en nuestra historia del derecho civil,
Eso lo teníamos hace poco también puestos en nuestro Código Civil. El segundo sistema es el divorcio-sanción. Y el divorcio-sanción está vinculado a que puede existir dentro de la ruptura del vínculo matrimonial un culpable y un inocente. Bien, no podemos, y estoy utilizando el criterio del divorcio-sanción, no podemos romper un matrimonio si es que uno de ellos no ha cometido alguna infracción a esa institución matrimonial. Ya sea, has faltado al vínculo de fidelidad, has faltado al vínculo de cohabitación, o has faltado al vínculo de ayuda mutua o de respeto mutuo. Si has cometido cualquiera de las infracciones relacionadas a ese tipo de estamentos propios del matrimonio, tú eres culpable. Y si bien debe disolverse el vínculo matrimonial, al momento de señalar el divorcio, al momento que el juez se pronuncie sobre el divorcio, en virtud del sistema divorcio-sanción, el juez también tiene que determinar quién es el culpable y quién es el cónyuge, que es básicamente el perjudicado. Entonces vemos acá el criterio de castigo al cónyuge agresor. Busca un sistema que enfoca la culpabilidad de aquel que ha irrumpido algunas causales o algunos criterios propios de los estamentos del matrimonio. Y por otro lado tenemos el divorcio remedio. El criterio del divorcio remedio tiene por objetivo sanear una situación fáctica que ya venía sucediendo en el devenir o en el transcurso o en la ejecución de la relación matrimonial. Si dos personas están separadas por más de 40 años, tienen vidas totalmente distintas, lo que dice el sistema de divorcio remedio, ¿habrá culpables al respecto? ¿Alguien tendrá la culpa? ¿Habrá un inocente y un culpable? ¿O es que acaso ya el vínculo, como dijo el doctor mexicano, ya el vínculo se ha diluido? Ya no hay nada que sanear ahí. Y por ende el divorcio remedio lo que busca es dar una solución mediante la ruptura del matrimonio. Acá no se busca culpables. Acá lo que busca es declarar una situación que ya venía dándose en la realidad. Luego vamos a hablar en detalle de en qué momento en el Perú adoptó el divorcio remedio. Porque, valgan verdades, y me llama al comentario, hemos sido nosotros tributarios o seguimos siendo tributarios de un concepto netamente canonizado. Es decir, nuestro libro de familia es un libro que está tal cual, literalmente impuesto por las leyes del derecho canónico en cuanto al matrimonio, porque genera un hermetismo para salir del mismo. Y si tú vas a salir de ahí, porque, ojo, voy a retroceder un poco, divorcio y sanción. Si tú vas a salir, si tú quieres divorciarte, es porque alguien ha cometido una culpa. Alguien es culpable en esto. O sea, no enfocan la posibilidad de que ya las personas no son totalmente, no están bajo la misma óptica o bajo la misma pretensión que tuvieron al momento de celebrar el matrimonio. Y quizás en el momento o en la ejecución se dieron cuenta de que no eran tal para cual, o quizás no eran compatibles en cuanto a los criterios que puedan seguir en adelante, o los proyectos de vida han cambiado en rumbos distintos, qué sé yo, tantas cosas que pueden suceder. Y en ese caso, nadie es culpable mediante esa ruptura, pero el divorcio sanción dice que necesariamente, porque ese es un concepto, repito, de la Iglesia Católica. Aquellos que profesan la Iglesia Católica dicen, lo que Dios une, el humano, el ser humano, no puede separarlo. Y si se separa es porque hay un culpable. Entonces, miren ustedes los criterios distintos. Divorcio repudio, sistema islámico. Divorcio sanción, sistema católico, un culpable debe haber. Divorcio remedio, un poco más liberal, porque señala que lo que busca el divorcio remedio es sanear una situación que ya no estaba presente dentro del momento de la ejecución del matrimonio. Y el divorcio convencional, que desde mi óptica tiene que ver mucho con el divorcio remedio, busca que las partes voluntariamente decidan dejar sin efecto el matrimonio. Ya las personas no quieren vincularse. Ya esa manifestación de voluntad que tuvieron al inicio, mediante esa misma manifestación de voluntad, la utilizan para extinguir a la relación jurídico matrimonial. Y esto tiene una óptica, quizás si uno lee el 140, ¿no? El acto jurídico crea, modifica, regula
y extingue relaciones jurídicas. Mediante el divorcio convencional lo que hace es extinguir las relaciones jurídicas. Y si ustedes se dan cuenta, los criterios van cambiando, ¿no? Si uno, esto lo hemos podido apreciar, el divorcio sanción basado en una falta ética y violación de deberes conyugales, sujetos procesales, cónyuge inocente, cónyuge culpable. Este es el sistema que se regula en el criterio del divorcio sanción. La legitimación, solo el cónyuge inocente puede demandar. Ojo con eso. Si en el sistema de sanción, si el sistema de culpabilidad, yo quiero demandar y yo he faltado a alguno de los principios básicos del matrimonio, yo no puedo demandar divorcio. Porque quien está legitimado, procesalmente hablando, quien tiene la legitimidad activa para poder demandar divorcio, es el cónyuge inocente. Iván, una consulta. Y si el cónyuge inocente, aún enterado de la falta cometida por el cónyuge culpable, no lo quiere hacer, no hay divorcio. Mire, no hay divorcio. Es decir, para que el divorcio se pueda dar, el cónyuge inocente tiene que fomentarlo, tiene que promoverlo. Lamentablemente, si pasan algunos plazos que el Código Civil establece, en algunos casos 3 meses, o en algunos 5 años, o algunos 6 meses, se podría decir en ese silencio es que ya no va a promover ese matrimonio por esa causal. Entonces, la legitimación es necesariamente por el cónyuge inocente. Y la finalidad es castigar al infractor y resarcir al agraviado. Claro, si hay un culpable, hay que no solamente romper el vínculo matrimonial en ese tipo de enfoque, sino que además, si vemos a un culpable, aquel que ha infringido los criterios básicos del matrimonio, hay que proponerle un castigo, y el castigo tiene que ser de naturaleza patrimonial. Entonces, me pongo un poco en la intención del legislador al momento de legislar mediante un sistema de enfoque castigador. Si se incumplió un deber de fidelidad, por ejemplo, si se incumplió un deber de cohabitación, se fue de la casa de manera injustificada, o quizás uno de los cónyuges intentó quitarle la vida a su otro cónyuge, hay un cónyuge culpable y ese cónyuge culpable tiene que indemnizar al cónyuge inocente. Entonces, en la sentencia se tiene que establecer no solamente la ruptura del vínculo matrimonial, es decir, el divorcio del vínculo matrimonial de fecha tal, sino que además se tiene que imponer una sanción punitiva, hablo patrimonialmente, en contra del cónyuge que resultó infringiendo las normas de convivencia dentro del matrimonio. Y por otro lado, el divorcio remedio, si ustedes se dan cuenta, tiene frente a sus bases un cese objetivo de la convivencia y el fracaso del vínculo. Dice, acá no hablemos de culpables, no hablemos de inocentes, acá lo que hay es que el vínculo que inicialmente los comenzaba a unir a ellos y los fomentó a que celebren el matrimonio, hoy en día se fue decayendo. No hay culpables y no hay inocentes. Sujetos procesales pueden plantearlo cualquiera, ¿bien? El cónyuge más perjudicado con el cónyuge menos afectado. Acá no hablan de culpable, hablan de menos afectado y más perjudicado. Claro, hay que hacer un paréntesis, porque cuando uno habla del sistema remedio, y repito, ya no hablamos de culpables inocentes, de todas maneras, a la ruptura de un vínculo, al divorcio, siempre hay un cónyuge que está más desprotegido frente a otro. Y eso lo vamos a analizar al finalizar esta exposición. Y por otro, la legitimación puede demandar, repito, cualquiera de los cónyuges, y lo que hace la finalidad no busca culpables, lo que busca es regularizar una situación de hecho y corregir los desequilibrios económicos. Nuestro sistema, el sistema peruano, mediante el libro tercero del Código Civil, maneja un sistema mixto. En algunos casos tiene un sistema basado en un sistema divorcio-remedio y en otros tiene un enfoque relacionado al sistema acusatorio o al sistema de culpabilidad. Tiene un sistema mixto y lo vamos a ver en unos momentos.
Lo importante para poder determinar el divorcio es la gravedad de aquella conducta que ha ocasionado que el cónyuge promueva el divorcio, porque acordémonos que ante la duda, y acá un pie de página y utilizo la práctica como fundamento, ante la duda del juez de poder ver si la causal es debidamente gravosa para disolver el vínculo matrimonioso o no lo es, el juez va a optar por continuar con el vínculo matrimonial. Miren ese criterio. Si es que en un proceso judicial de divorcio, aportado los medios probatorios, ofrecido los medios probatorios, el juez ve por conveniente si divorcia o no divorcia, si está frente a esa duda y tiene argumentos para ambos lados para que la balanza esté totalmente equilibrada, el juez va a optar por ser pro matrimonio, porque nuestro sistema jurídico es pro matrimonio. Ante la duda, se quedan casados. Entonces tiene que ver la gravedad, la imputabilidad. Si es que la persona que cometió el acto sumamente perjudicial frente a otro, tuvo o no la actitud dolosa de hacerlo, o quizás fue un acto totalmente inconsciente del cónyuge que ha sido culpable frente al cónyuge inocente. Invocabilidad, esto quiere decir que quien va a invocar la causal, ya sea de injuria, ya sea de adulterio o de salida introspectiva del hogar familiar, tiene que ser el cónyuge inocente, el cónyuge que está siendo perjudicado. No lo puede hacer el cónyuge que ha cometido esa falta, porque, repito, no tiene legitimidad activa como para poder fomentarlo. Y la temporalidad, que la hemos conversado hace poco, que está relacionado a que tiene un plazo. No puede quedarse latente siempre esa causal bajo el argumento de que en cualquier momento la voy a utilizar. Tú me hiciste algo, cometiste alguna infracción al deber conyugal, entonces yo lo tengo guardado y cualquier momento que estoy de mal humor voy a demandar por divorcio. No, no sucede así. Sino que mediante, si tú te enteraste de ese acto, tienes un tiempo determinado para demandarlo. Si no lo has hecho, el legislador asume que ha habido un perdón tácito respecto del cónyuge que ha sido perjudicado. Y el artículo 348 define, y básicamente vamos a entrar allá a ver lo que ya hemos comentado, quizá con anterioridad un poco, cómo es la conceptualización taxativa del 348. Y dice, debe entenderse como la disolución definitiva del vínculo matrimonial declarada judicialmente, ojo, declarada judicialmente, al haberse incurrido en alguna de las causales de ley. Totalmente el concepto que hemos utilizado anteriormente. Para el divorcio tiene que ver causales y tiene que ver una declaración judicial con la calidad de cosa juzgada que declare que efectivamente el vínculo matrimonial se ha roto. No puede haber disolución del vínculo matrimonial si es que no hay una causal y si es que el órgano jurisdiccional no se ha pronunciado. Pie de página. ¿Puede también el notario hoy en día divorciar? Sí, pero en el caso del notario solamente tiene competencia en el caso de los divorcios cuando es de naturaleza convencional, de naturaleza mancomunada, que ambas partes tengan la intención de disolver el vínculo, separación de cuerpos y divorcio ulterior, notarialmente. Pero si es que una de las partes no quiere romper el vínculo, si una de las partes está reacio a ir al notario, no le queda otra salida a la otra parte para disolver el vínculo matrimonial que irse a un proceso judicial con las causales que el 333 del Código Civil le da y que el juez se pronuncie sobre el mismo. Si no, usted va a estar casado durante muchísimo tiempo en el Perú porque el proceso de divorcio, comentario aparte, es uno de los procesos más largos y más latos que existe en nuestro ordenamiento jurídico. Está conceptualizado dentro de los procesos de conocimiento. Entonces, un proceso de divorcio en el Perú aproximadamente entre 2 años y medio a 3 años y medio para disolver el vínculo matrimonial. Por eso es que hay que tener mucho tino al momento de demandar divorcio, hay que tener cuidado, porque si bien es un proceso largo, acordémonos que puedes tú fundamentar una causal para el divorcio y en el transcurso
te das cuenta que esa causal no es la apropiada y ya no puedes quizás utilizar otra. Porque acordémonos que quien está invocando la causal tiene que establecer taxativamente y luego vamos a ver mediante el tercer pleno cómo esto se ha ido flexibilizando. ¿La sentencia del matrimonio es constitutiva o es declarativa? Acá vamos a utilizar la pizarra para poder entender. A ver, esto tiene que ver mucho con la clasificación de resoluciones judiciales, básicamente sentencias. Si yo hablo que una sentencia tiene efectos declarativos, estoy señalando de que una vez, por ejemplo, 28 de marzo del año 2026, si es que la sentencia sale expedida este día y la sentencia tiene efecto declarativo, lo que va a hacer la sentencia es retrotraer los efectos de la sentencia a la fecha en el que ocurrieron los hechos. ¿Correcto? Hablar de una sentencia de carácter declarativo es verificar que el órgano jurisdiccional se está pronunciando con una resolución que cuando se expida va a reconocer un derecho ya dado con anterioridad. Ejemplos típicos de una sentencia de naturaleza declarativa, por ejemplo, es la sentencia de nulidad de acto jurídico. Cuando un juez declara la nulidad de un acto jurídico en sentencia, lo que está haciendo es retrotraerlo a la fecha de la emisión del acto jurídico. O sea, no es que a partir de acá, a partir de la emisión de la sentencia, el acto jurídico es nulo, sino que lo que está haciendo el juez es reconocer un acto que ya era nulo anterior a la emisión de dicha sentencia. Por eso se le dice que esta sentencia tiene efectos declarativos. Por otro lado, las sentencias de naturaleza constitutiva son aquellas sentencias en donde se va a gestar el derecho o se va a cambiar la situación jurídica una vez expedido a la sentencia. Entonces, recién con la emisión de la sentencia y en el ejemplo plasmado el 28 de marzo del 2026, una vez expedida la sentencia, a partir de este momento se generan todos los efectos jurídicos en adelante. Entonces, si yo digo que una sentencia es constitutiva, lo que estoy diciendo es que una vez publicada, notificada la sentencia, sus efectos corren desde su emisión hacia adelante. ¿Por qué les explico esto? Porque si uno lee el artículo 348, le dice, debe entenderse como la disolución definitiva del vínculo matrimonial declarada judicialmente al haberse incurrido, declarada judicialmente al haberse incluido algunas causales previstas por ley. ¿Sentencia constitutiva o declarativa del matrimonio? Es una sentencia constitutiva. Es decir, el matrimonio se va a disolver a partir de la publicación de la sentencia, ya no va a tener efectos en adelante. Es completamente una sentencia, reitero, de orden o de naturaleza constitutiva. Bien, y acá, por ejemplo, el artículo 333 te da una relación taxativa de causales que lo voy a pasar de manera muy somera, porque eso forma parte de otro módulo ya que ustedes creo ya lo han analizado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los divorcios, la primera causal, y que es una causal que algunos creen que es muy fácil de probar, es el adulterio. Y en el adulterio lo que se está haciendo es infringir un deber conyugal. ¿Cuál es? El de fidelidad y el de exclusividad. La monogamia se hace presente en esta causal dentro del Código Civil. Una monogamia que, por ejemplo, si uno revisa los anaqueles, la historia de si el ser humano en Roma se imponía la monogamia en el matrimonio, podíamos concluir que sí. O sea, algunos dicen, no, la monogamia es impuesta por el mundo occidental. No, si uno va a Roma, se da cuenta que para que contraigan nupcias las personas, obviamente tenían que tener exclusividad los cónyuges en trato sexual. Claro, ahí hay que poner una contingencia también. Al cónyuge varón se le permitía utilizar como concubinas a las esclavas. ¿Por qué?
porque los esclavos eran bienes. Entonces no es que está faltando al deber de fidelidad en Roma, sigo en ese criterio, en Roma, sino que estás saliéndote de ese esquema que hoy día para nosotros parece un grado de infidelidad, cuando en realidad está utilizando a un bien nada más para efectos de lo que buscaba en ese momento uno de los cónyuges. Donde se impone la monogamia como criterio absoluto y con una sanción, hasta en algunos casos con penas punitivas, es en la Edad Media. En la Edad Media ya se comienza a conceptualizar de que el deber de fidelidad debe ser respetado, porque si no, el matrimonio se disuelve y además el cónyuge puede pagar algunas penas de cárcel. Lo que tenemos en el artículo 333 como causal de divorcio, el adulterio, en la práctica, y ya lo he señalado en inicio, es bastante complejo la probanza respecto al matrimonio. Algunos dirán, he captado con unas cámaras fotográficas a uno de los cónyuges agarrado de la mano con una persona que no es su esposo o su esposa. ¿Eso es adulterio? He visto fotos muy cariñosas de uno de los cónyuges en redes sociales. ¿Eso es adulterio? He visto ingresar a uno de los cónyuges a un hotel. En los hoteles también hay casinos, en los hoteles también hay restaurantes. ¿Eso es adulterio? Entonces, ya la jurisprudencia se ha abocado a esto y ha cerrado filas respecto a qué podemos conceptualizar por matrimonio. Y en el 80 o 90%, hablando en términos cuantitativos de la jurisprudencia relacionadas al adulterio, han llegado a la conclusión que el adulterio tiene que ser probado necesariamente con contacto carnal. Iván, pero ¿cómo voy a poner un video? Además, si pruebo un video en el cual uno de los cónyuges le está siendo infiel con contacto carnal, y ya saben ustedes, para no ampliar ese término, con una persona que no es su cónyuge, ese video puede ser utilizado de manera lícita en un proceso judicial, o es una prueba totalmente ilegal por afectar la intimidad de las personas que participan en ese acto. Eso también es cuestionable. Entonces, el adulterio, repito, si bien parece uno de los argumentos más tentadores, unos argumentos quizás más utilizados dentro de la práctica, la única manera fidedigna en el cual sí se puede probar adulterio es con una partida de nacimiento, en donde se puede apreciar de que el cónyuge ha reconocido el hijo de una persona. En ese caso sí es evidente que podemos alegar la causal de matrimonio. En los otros supuestos ya mencionados, completamente los juzgados o la jurisprudencia ha cerrado filas, repito, y no están considerando que pueden ver un matrimonio en agarrar la mano, en dar un beso, no sé, en actividades cariñosas, en un parque. No están conceptualizándolo como propiamente un adulterio. La causal de violencia física o psicológica, esto es bastante utilizado en el caso de violencia familiar, y acá sí la legislación ha ahondado bastante en términos de protección a la mujer dentro de un entorno de vulnerabilidad. Y quizás creo que ha sobredimensionado el entorno legal, y acá es un comentario bastante particular, no necesariamente compartido por todos, pero creo que ha equiparado la balanza, ha totalmente dado un contrapeso irracional, legislativamente hablando, a favor de la esposa. Y eso ha ocasionado, repito, no quiero generar polémica con esto, ha ocasionado que en muchos casos se genere algunos órdenes de alejamiento en el hogar conyugal por cuestiones que no ameritan. Por ejemplo, yo tuve un caso hace unas semanas en donde una persona trata de contactarse a las 12 de la noche porque trabaja en un bus, en una empresa de transporte interprovincial, con su cónyuge en su casa, y no le contesta la llamada. Y ante la desesperación, porque estaba en el tránsito, en el trabajo, llama al hijo mayor, y el hijo mayor le dice: mi mamá no está, ha salido a una fiesta, 2 de la mañana. Él llega a su destino, con la misma vuelve, de manera muy introspectiva y poniendo en riesgo su vida incluso, llega a las 5 de la mañana a su casa y le dice obviamente a su cónyuge, le pide explicaciones respecto a qué está pasando. Y su cónyuge en ese momento se pone a llorar y comienza a gritar y llama a la policía. El arrestado, el señor,
lo tuvieron en calabozo 48 horas porque según lo que manifestó la policía en ese momento y la fiscalía de turno, era que al gritarle a su cónyuge en el momento que vino a su casa, le estaba generando una violencia psicológica en frente de sus hijos quizás y no era lo apropiado. Miren ustedes, hay un trastoque ahí que quizás hay que, no sé, replantear algunas cosas al respecto. Esto es un tema práctico, repito, puede que en algunas ocasiones sí es justificable la normatividad que tenemos en todo su extremo. Yo no quito que sea importante, pero hay un grado que hay que afinar quizás para que sea totalmente eficaz. Entonces, la violencia física y psicológica también es una causal para la ruptura del vínculo matrimonial, el atentado contra la vida de cualquiera de los cónyuges. Miren ustedes, ¿eh? O sea, puedes utilizar la causal quizás de atentado contra la vida cuando se ha podido acreditar de que uno de los cónyuges en un estado de conciencia o quizás normalmente viene en un estado de inconsciencia y ha tratado de quitarle la vida a su cónyuge. Eso puede ser utilizado como una causal de divorcio y lo que se prima acá es que básicamente se proteja al cónyuge que está siendo vulnerable, porque hay un estado de vulnerabilidad estando viviendo con una persona que en algún momento quiso quitarle la vida. Abandono injustificado, y esto a veces es utilizado, pero lamentablemente se demora 2 años de proceso y el juez no le da la razón en divorcio. ¿Qué abandono es justificado y qué abandono es injustificado? ¿No? El irse del país para poder tener mayores ingresos y traer esos ingresos a la casa, ¿es un abandono justificado o injustificado? O que tú te vayas de un momento a otro, eso genera y no le pidas ningún tipo de explicación, ¿es injustificado? O quizás mucho, no sé, hay muchas causales en las cuales los cónyuges pueden tener alguna discrepancia interna en sentido patrimonial. Hay un exceso de compras, hay deudas que se están generando innecesariamente y están afectando el patrimonio del matrimonio. Y uno de los cónyuges se va a vivir a la casa de su mamá. ¿Abandono justificado o injustificado? Entonces, ahí hay que evaluar, y esto es una de las causales, repito, también con un grado de complejidad y de probancia muy exhaustivo, ¿no? Uso de drogas y enfermedades graves de transmisión sexual. Obviamente, esto está relacionado en cuanto a las enfermedades graves o de transmisión sexual a enfermedades que haya adquirido quizás por contacto sexual con una pareja distinta, ¿no? Había un caso muy sonado en el que uno de los cónyuges fue a donar sangre y al momento que donó sangre, la aguja que le pusieron para que puedan extraer la sangre no estaba debidamente esterilizada y a consecuencia de esa aguja contrajo el virus del VIH. Entonces la pregunta es, ¿la cónyuge te podía demandar divorcio por una enfermedad contagiosa? Eso obviamente no está dentro de lo que quiso decir el legislador. El legislador, la idea del legislador, el sentido o el espíritu de la norma es que este contagio de VIH haya sido adquirido por un contacto sexual con una pareja distinta, en base a una infidelidad. Ahí sí amerita para que haya un divorcio. Pero en el extremo de que contrajo VIH por una cuestión totalmente ajena a la yo señalado, el juez no le dio la razón y por ende no se divorció. Repito, ante la duda, el juez va a determinar pro matrimonio. Separación de hecho. Y acá he hecho una tingencia porque el artículo relacionado a la separación de hecho en el Código Civil no lo hemos tenido hasta el año 2001. Es decir, había en la sociedad del año 1984 hasta el año 2001 parejas que estaban totalmente en la práctica divorciados fácticamente hablando. Es decir, estaban alejados. Uno vivía en Chimbote, otro vivía en Lima, o si vivían en Lima, vivían en distritos distintos, 15 años, 20 años, 30 años, pero como no encontraban las causales ya señaladas anteriormente, no podían divorciarse. Porque tenía que ver adulterio, tenía que ver injuria, tenía que ver atentado contra la vida, pero no había nada de eso. Solamente que se retiró un día una pareja, hizo su vida, y la otra persona se quedó y también hizo su vida. Entonces, desde el año 84 al 2001 no teníamos esta causal. Y hoy en día ya la podemos comentar y podemos decir que esto es un enfoque de divorcio remedio. Claro, porque acá
En este tipo de actos, en el divorcio, por alejamiento de las partes por un determinado tiempo, 2 años si tienen menores de edad, o 4 años, perdón, 4 años si tienen menores de edad y 2 años si no lo tienen, esta causa no la teníamos, repito, hasta julio del 2001. Entonces, éramos o somos todavía tan herméticos desde que se gestó el código que no permitían que las personas ya separadas durante un buen tiempo puedan divorciarse utilizando la causal de separación de hecho. Hoy en día, felizmente lo tenemos y es una de las más aplicadas y la que incluso va a motivar al tercer pleno casatorio. Y entramos ya al tercer pleno casatorio. A ver, vamos al análisis del caso. Catalina es una cónyuge perjudicada y René es el cónyuge culpable. Si queremos darle el cónyuge más perjudicado y el cónyuge perjudicado. Si queremos darle ese enfoque. Catalina convivió con René desde el año 1980. Cuando René se fue a otro distrito porque era docente, era profesor, Catalina lo apoyó económicamente a su cónyuge. Incluso como no trabajaba y estaba estudiando, le pagaba los estudios a René. Asumió la crianza de sus 4 hijos mientras René estaba estudiando y tras el abandono, porque ya René buscó, una vez que terminó sus estudios, buscó otra pareja, Catalina demanda por la causal de separación de hecho. Y al momento que demanda, señala en forma implícita que ha sufrido daños físicos y psicológicos cuando sucedió el abandono. ¿Correcto? René abandonó el hogar e incumplió los deberes económicos y de ayuda mutua. En la demanda inicialmente se dio el fallo a favor de Catalina, se disolvió el vínculo matrimonial y le impusieron a René una indemnización a favor de Catalina de 10.000 soles. Este es el caso, la casación 4664-2010-1, que originó el tercer pleno casatorio. A ver, en principio, hay que diferenciar entre un proceso ordinario en donde se busca indemnización, un derecho patrimonial tradicional, y lo que dice el tercer pleno. Vamos por partes. En principio, tiene que ver en todo proceso judicial una congruencia. El debido proceso es un principio de orden constitucional, por el cual, si yo voy a demandar una pretensión, debo acreditar y ofrecer los medios probatorios que apoyen mi pretensión. Sentido común, como lo entendemos todos los civilistas cuando vamos a litigar. No podemos nosotros argumentar una pretensión, plasmar una pretensión y no presentar los medios probatorios. O viceversa, presentar medios probatorios y no pedir algo que tenga relación a lo que estamos acreditando. Congruencia procesal. Si es que tú no le pides algo al juez, repito, esto no es nuevo, es un sentido común dentro de la óptica del derecho procesal civil. Si tú no le pides algo al juez, el juez no se va a poder pronunciar respecto a lo no pedido, porque estaríamos cayendo en un exceso de facultades del juez en lo que se conoce como un extra petitia, darte más de lo que estás pidiendo. Estricta congruencia procesal. Segundo, la regla que ya lo hemos señalado, lo que no se pide expresamente no se otorga. Tercero, es el Código Procesal Civil tiene un enfoque netamente formalista. Estos criterios que vemos en la parte izquierda, a la vigencia del tercer pleno casatorio, se flexibiliza, se relaja y dice lo siguiente. Cuando hablamos de materia de familia, llámese divorcio, tenencia, régimen de visitas, alimentos u otro relacionado al vínculo familiar, esos principios de congruencia se salen de orden formal. Y puede el juez flexibilizar. Iván, ¿puedes dar un ejemplo? Claro, si es que en el proceso civil
tú tienes una etapa para aportar medios probatorios y pasada esa etapa funciona un sistema que se llama la preclusión procesal, es decir, tengo un medio probatorio, pero ya pasó mi actividad probatoria, ¿lo puedo aportar? ¿Tuviste la oportunidad de hacerlo al inicio? Sí, pero no lo hice. Ya se cortó el plazo, no lo puedes hacer ahora. Preclusión. Eso, frente a la vigencia del tercer pleno casatorio, no, eso ya no tiene algún tipo de eficacia. Porque, repito, si estás frente a una materia de derecho de familia, los ya mencionados, y si tú tienes un medio probatorio y estás en la etapa final de la sentencia y ya pasó la actividad probatoria, tú lo puedes ofertar, porque hay una flexibilización procesal. Si es trascendente ese medio probatorio, lo aporta. Entonces, el tercer pleno casatorio dice lo siguiente: si bien el proceso civil y el derecho de familia mediante el divorcio se juega en una órbita de derecho civil, pero si tenemos un matrimonio que proteger, un interés superior del niño y tenemos a un cónyuge afectado, un medio probatorio que sea relevante, aún no lo hayan aportado en el inicio, lo pueden aportar en cualquier momento. Se rompe ese famoso criterio de preclusión para que el cónyuge pueda aportarlo, repito, en cualquier etapa hasta antes de la sentencia. Criterio distinto. Y le llama, ¿cómo le llama el tercer pleno? Le llama principio tuitivo. ¿Qué quiere decir? Que el juez tiene que proteger al más vulnerable en el proceso. Lo quiere de alguna manera romper o equiparar esa asimetría respecto a los intereses que tiene demandante y demandado. La regla de prioridad, la regla que hemos visto respecto de que si no, tú no pides algo, el juez no te puede dar, se rompe en el tercer pleno. Porque tenemos que priorizar ¿qué cosa? El interés superior del niño y la protección familiar. Entonces, si yo, cónyuge perjudicado, no pedí una indemnización, pero en mis argumentos señalo que me ha causado un daño la persona X por el cual estoy pidiendo el divorcio, pero yo no lo he pedido como pretensión que me indemnicen, el juez te puede dar la indemnización. Iván, pero no estás rompiendo el principio básico de que lo que no le pides no te debe otorgar. Sí, pero acuérdate que el tercer pleno lo que hace es romper y flexibilizar estos criterios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este pleno es uno de los plenos que te permite ser un poco más relajado al momento de utilizar los principios procesales que hasta ese momento eran rígidos. Y tercero, el juez abandona el rol pasivo, lo que hemos hablado del principio tuitivo, y adapta una formalidad para evitar la vulneración del debido proceso y protege al cónyuge vulnerable. Principio netamente tuitivo. El tercer pleno relaja los criterios procesales que hoy en día tenemos en otro tipo de instituciones. Nulidad de acto jurídico, mejor derecho de propiedad, reivindicación, desalojo, rectificación de áreas y linderos, obligación de dar suma de dinero. Todo eso jugamos todavía un criterio de esta naturaleza. Pero si hablamos de procesos de familia, divorcio, régimen de visitas, tenencias, alimentos, prorrateos, podemos utilizar el tercer pleno casatorio y flexibilizar criterios procesales que hasta ese momento no teníamos. ¿Qué más nos da el tercer pleno casatorio? Bueno, esto ya lo hemos conversado. Protección de interés a favor de los niños o los más vulnerables, flexibilización de forma, y esto sí es relevante. No es que le está dando la facultad al juez de proteger al más vulnerable. Lo que está haciendo es obligarlo al juez a proteger. Porque una cosa es que le diga, mira juez, tú tienes la facultad, ¿lo puedes hacer o no puedes hacer la protección respecto a un cónyuge que tú estás viendo que es vulnerable y no te lo ha pedido? Es una facultad. Si no lo haces, no pasa nada. Pero el tercer pleno no solamente lo faculta, sino también lo obliga. Y al obligarlo, al juez le está diciendo, oye, un ratito, por si acaso, tú en los procesos de esta naturaleza, tú tienes que tomar un rol activo. Tú tienes que quitarte del principio de iniciativa de parte, del principio dispositivo procesalmente hablando, sino que tienes que ser un juez que pueda equilibrar la balanza a favor de aquel cónyuge o a favor de aquel niño que pueda estar vulnerado en este proceso. Entonces, le da al juez una obligación tuitiva para poder equilibrar este tipo de desproporción que puede existir en estos procesos familiares. Entonces, lo que dice el tercer pleno
en base al artículo 345A del Código Civil, que te habla de una indemnización a favor de uno de los cónyuges perjudicado, que no es una sanción, porque es un sistema de remedio, como lo hemos señalado ya, y no se busca castigar a un culpable, lo que busca es equilibrar y darle algún tipo de protección al más vulnerable o al más perjudicado, por utilizar términos correctos, según el tercer pleno casatorio. El objeto es corregir el desequilibrio, ya lo hemos señalado, y la asimetría económica que el quiebre del proyecto de vida matrimonial que genera uno de los consortes. Tiene una base constitucional y requisitos de procedencia, como lo vamos a ver en unos minutos. A ver, ¿qué es importante? Que todo esto gira alrededor, y ya lo hemos señalado, gira alrededor de el fuero matrimonial. El divorcio, el régimen, la separación de cuerpos, los alimentos están en relación, la tenencia están en relación del régimen familiar. Y acá hay una pregunta. ¿Es el tercer pleno una innovación? Es decir, es como el tercer pleno que se ha descubierto la pólvora respecto a que los jueces puedan adecuar las pretensiones en un proceso, aún así las partes no lo hayan invocado. Lo digo de otra manera. En todos los procesos civiles, al margen del tercer pleno casatorio, tenemos que invocar una pretensión y el juez tiene que abocarse al pronunciamiento de esa pretensión. La respuesta, señores, es no. No es que el tercer pleno sea una innovación al sentido o a la congruencia procesal y que flexibiliza o que le da las facultades al juez a amoldar la pretensión a favor de la parte, sino que hay dos plenos también de orden interesante, como es el séptimo pleno casatorio y el quinto pleno casatorio, en donde también le dan esas funciones al juez de poder amoldar la pretensión. Por ejemplo, si nosotros hablamos del noveno pleno casatorio civil, en el otorgamiento de escritura pública, si yo demando otorgamiento de escritura pública y yo no digo nada respecto, y ni siquiera la otra parte dice nada, respecto a la nulidad manifiesta del título que estoy llevando para formalizar, el juez puede pronunciarse respecto a esa nulidad manifiesta. ¿Eso qué quiere decir? De que el juez está pronunciándose en sentencia de aquello que no le han pedido las partes. ¿No les es muy familiar esto con el tercer pleno? En el tercer pleno, el cónyuge perjudicado, cuando inicia el proceso de divorcio, quizás no le pueda decir al juez que quiere una indemnización porque le está generando daño, pero el juez puede amoldar su pretensión y darle una indemnización, aún la parte no lo haya pedido. Y eso generó, pues, entonces, mediante este pleno se está flexibilizando y permite al juez que pueda darle algo más a la persona del demandante, aún no lo haya pedido. Y este es el único pleno, me refiero al tercero, que permite que el juez pueda moldar la pretensión. Eso es mentira. Si uno lee, repito, el noveno pleno casatorio, el juez puede pronunciar sobre un pedido que las partes no lo han hecho, declarando sobre una nulidad manifiesta del título que viene a grado de formalidad, otorgamiento de escritura pública. ¿Se lo han pedido? ¿Le han pedido las partes demandantes demandado que se aboque a la nulidad? No. Pero el juez, mediante este pleno, puede, y en algunos casos debe, manifestarse o pronunciarse de la nulidad manifiesta que existe en el título que viene para formalizar. Parecido. Entonces no es una novedad el tercer pleno que dice, no, a partir del tercer pleno se genera algo distinto. Vayamos al otro lado. Quinto pleno casatorio. El pleno casatorio relacionado al tema de las nulidades de acuerdos asociativos, ¿no? Solamente para poder darle un contexto, ¿no? El artículo 92 del Código Civil nos señala un plazo que no creo que sea superior a 6 meses, el plazo por el cual, si yo quiero impugnar un acuerdo de una asociación, tengo 6 meses para hacerlo. Pero como en la práctica, hasta antes de la vigencia de este pleno, se nos pasaba el plazo para poder impugnar el acuerdo asociativo, utilizábamos la pretensión de nulidad de acto jurídico, que son 10 años, y lo invocábamos y pedíamos la nulidad del acuerdo asociativo. Claro, le cambiábamos la palabra impugnación y pedíamos nulidad. Y el juez se pronunciaba porque teníamos 10 años para hacerlo.
Entonces, frente a esta dicotomía que era nulidad de 10 años o impugnación de acuerdo asociativo 6 meses, ¿cuál debes utilizar? Este quinto pleno casatorio llegó a la conclusión de lo que debemos utilizar es solamente la impugnación de acuerdo asociativo. No podemos utilizar la nulidad de acto jurídico para poder dejar sin efecto un acuerdo señalado por una asociación. Artículo 92 del Código Civil. Pero ¿qué sucede? Y lo dice textualmente el Pleno. Si tú estás en el plazo para impugnar un acuerdo asociativo, pero lo pides como nulidad, ojo, dentro del plazo legal, 6 meses, para impugnar un acuerdo asociativo, pero lo pones como pretensión nulidad de acuerdo asociativo, lo que dice el Pleno es que el juez está facultado para cambiarlo, ya no nulidad, sino impugnación. Entonces el juez te está moldeando tu pretensión para darte lo que correctamente para él debe ser la etiqueta legal y la pretensión correcta. Quinto pleno casatorio. Entonces, quitémonos por ahí ya hoy día 2026 que el tercer pleno casatorio en cuanto a la flexibilidad de criterios para poder darle la indemnización a favor del cónyuge perjudicado es el único pleno que permite al juez moldear la pretensión de aquellos actos no pedidos por las partes. Les presento, acá tienen dos más. El noveno pleno casatorio, otorgamiento de escritura pública, y el quinto pleno casatorio, impugnación o nulidad de acuerdos asociativos, donde también el juez puede argumentar eso. Entonces, tenemos nosotros la responsabilidad civil que conocemos en el código y aquellos civilistas que tenemos un enfoque patrimonial, desarrollamos todos estos elementos. Para tú pedir una indemnización tiene que tener antijuricidad, daño, nexo causal y factor de atribución. ¿Perfecto? Pregunta, cuando un cónyuge perjudicado quiere pedir una indemnización porque le han generado un perjuicio mediante el divorcio, ¿tiene que acreditar todo esto? Tenemos que utilizar la teoría de la responsabilidad civil para que acredite al juez el nexo causal, el daño moral, el daño físico, la antijuricidad, el factor de atribución. Tenemos que utilizar todos los elementos señalados y dentro del libro del doctor Lizarro Taboada Córdoba, que es el maestro en este tema de responsabilidad civil, ¿tenemos que utilizar todo? La respuesta en inicio es no. ¿Por qué? Porque nuestro régimen de responsabilidad civil contractual y extracontractual está diseñado para reparar un daño. En el caso de la indemnización, es una reparación que no, en inicio no debería ser estructurado de acuerdo a los presupuestos de la responsabilidad civil, pero que parte justamente del perjuicio generado para que le faculte al juez a dar una indemnización. Quiere decir que esta reparación nace de ley, no nace por los presupuestos esquematizados en la responsabilidad civil. Esto se confunde en la práctica, porque en el desarrollo de la sentencia, cuando un juez va a dar una indemnización a favor de uno de los cónyuges, desarrolla esto. Y repito, esto no está obligado ni siquiera a acreditar el cónyuge perjudicado. La indemnización que se da, y lo dice el tercer pleno casatorio, es por una indemnización o un monto de reparador generado por ley, no por una voluntad propiamente de los presupuestos. Lo que sí no ha sentado la posición este pleno casatorio, porque le generó una indemnización de 10.000 soles a favor de la señora Catalina, es por qué se llega a 10.000 soles. ¿Por qué no fueron 5? ¿Por qué no fueron 30, 40, 50? ¿Por qué 10.000? ¿Cuáles son los parámetros que determinan el criterio cuantificable? ¿Cuál es la vara para decir a partir de este momento son 10.000? No lo ha señalado. Y ese es un vacío que actualmente lo tenemos. Y lo que se creía que el tercer pleno iba a resolver, no lo resolvió. Pero en este caso le fijaron 10.000 bajo los argumentos que se señalaba anteriormente. Y surge una pregunta, ya para culminar, es la siguiente. ¿Puedo utilizar el tercer pleno casatorio para también pedir una indemnización en cuanto a la ruptura o el cese de una unión de hecho? Porque puedo utilizar la analogía quizás y puedo decir, si los criterios de flexibilización y que impongan una indemnización a favor del cónyuge perjudicado flexibiliza el actuar del juez y no es muy formalista, ¿puedo también utilizar el mismo criterio para el cese de la unión de hecho? Particularmente esto no está resuelto ni dice nada tampoco el Pleno. Yo creo, dentro de un punto de vista muy, muy particular,
y dentro de una óptica práctica, creo que efectivamente sí se podría, porque la finalidad es el mismo. Si ustedes ven la finalidad del concubinato y la finalidad del matrimonio, básicamente cumplen los mismos deberes. Entonces yo creo que bajo esa óptica sí podría ser. Y si es que no se pudiera, tenemos una institución que es el famoso cajón desastre, ¿no? Ese famoso de cuando los abogados le preguntas algo y se demoran en responder, utilizan un término que ya es muy conocido, ¿no? Cuando le preguntas algo y dicen, ¿tú crees que esto debe ser así? ¿Qué dicen los abogados para sentirse más importante o querer generar una respuesta un poco más técnica? Dice, depende. Entonces, utilizando ese aforismo, si es que no quieres equilibrar el tercer pleno casatorio y darle el matrimonio y también analógicamente a la unión de hecho en cuanto al cese, puedes utilizar el famoso criterio o la famosa institución del enriquecimiento sin causa, que es una acción subsidiaria. El enriquecimiento sin causa, que es un principio del derecho civil, señala que una persona que aumenta su patrimonio perjudicando a otra, esta otra que es afectado puede pedir que le reparen o que le reembolsen algo que ha dado en su momento, pero que no tiene un contenido o una institución propia de cómo pedirlo. Entonces, la definición es que prohíbe que una persona aumente su patrimonio a expensas del empobrecimiento de otro. El artículo que utiliza el Código Civil, que es un artículo residual, dice, aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo. Este artículo calzaría muy bien en caso uno de los cónyuges, perdón, uno de los concubinos quiera pedir un tipo de reparación por ser perjudicado en el cese de una relación convivencial. Y repito, este artículo es un artículo residual. Tienes que acreditar que enriquecimiento del demandado, del cónyuge que ha roto la relación de convivencia, empobrecimiento del demandante, el cónyuge que se siente perjudicado, que hay una relación de causalidad entre el perjuicio y el empobrecimiento del cónyuge y una ausencia de causa justa para ese empobrecimiento. Nota, es una acción subsidiaria, solo puede utilizarse por el afectado cuando no exista una vía legal idónea. Si hay otra vía, ya el enriquecimiento sin causa, el inverso, que le conocen en Roma, ya no puede utilizarse. Es una vía, repito, es un cajón desastre, es de alguna manera el freno de mano que tenemos cuando no podemos probar el vínculo jurídico que existían entre el demandado y el demandante, pero hay un empobrecimiento de uno frente al otro. Bien, señores, esto ya lo hemos conversado. También muchísimas gracias por la atención. Por lo menos hemos podido ver algún tipo de relación que existe entre el tercer pleno casatorio y lo que conocemos nosotros como flexibilización en las indemnizaciones vinculadas a los procesos de divorcio. Muchas gracias, estimado docente. Como siempre, sus clases muy espléndidas. Por lo tanto, invitamos a los colegas participantes a que puedan formular su pregunta. Solo se va a otorgar dos preguntas de manera oral. Por lo tanto, invito a todos los colegas participantes a que puedan levantar la mano y oralizar su pregunta con referente al tema. Vamos a esperar unos minutos, doctor. Claro, claro que A sí. ver si tenemos preguntas. No habiendo preguntas, doctor, en nombre de Juris.p y todos los asistentes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al doctor por su magnífica ponencia. El doctor Iván Palacio Zorrilla por su magnífica ponencia sobre indemnización y flexibilización procesal en los procesos de divorcio. Como siempre, doctor, es un verdadero honor tenerlo con nosotros. Le deseamos el mayor de los éxitos en su camino profesional y esperamos contar con ustedes en futuros eventos académicos. Sin más, doctor, no se puede despedir de ese público que ha estado muy al tanto y le agradece por sus enseñanzas. Muchas gracias, Yuris. En verdad, siempre voy a repetir
Es un espacio académico donde permite disertar temas relacionados, en este caso, al derecho de familia, pero que tiene un borde o una óptica netamente patrimonial. Si ustedes se dan cuenta, este tercer pleno, que pareciera en ese momento ser un boom, no lo fue. Hoy en día ya no lo es, porque esa flexibilización la tenemos también en procesos de otra índole, como lo hemos podido apreciar. Entonces, ya, y con esto voy a culminar, porque si no voy a conversar muchísimo sobre esto, pero ya los criterios de que el juez debe ser un órgano netamente formal se van decantando de que puede flexibilizarse en otras instituciones. Y eso está bien, porque el juez tiene que ver la realidad. En este caso, tiene que ver la realidad de un cónyuge perjudicado y tiene que ver también un interés superior de personas vulnerables en los divorcios. Agradezco a Yuris, a este espacio académico y presto a cualquier invitación que haya para eventos académicos. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Asimismo, todos los colegas participantes, los invitamos a aquellos que deseen la certificación de este evento académico. Solo de este evento académico nos pueden escribir al número que vamos a dejar en la caja de comentarios. La certificación, el costo es de 30 soles, es certificado por 24 horas académicas por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Este. Asimismo, estimados participantes, vamos a realizar un evento académico, un curso. Les voy a mostrar el banner publicitario. Como ustedes pueden ver en el banner publicitario, vamos a realizar el 7 de abril el curso de especialización en proceso de alimentos. Este curso va a estar certificado por 180 horas académicas por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Este. Va a ser virtual por Zoom, lo va a dictar íntegramente al doctor Ángel Castilla Carnes. Y asimismo se les va a otorgar a aquellos que se matriculen en este curso, van a acceder al diplomado asincrónico de Derecho de Familia y Sucesiones, al diplomado grabado. Pero aquellos participantes que están en esta sesión, están ya matriculados en el diplomado de Derecho de Familia, pueden elegir otro diplomado asincrónico. Nosotros tenemos varios diplomados en Derecho Civil, ustedes pueden elegir otro diplomado asincrónico, ese diplomado grabado. Les voy a mostrar el temario. Como ustedes pueden ver, el temario es, la primera sesión va a ser 6 sesiones. La primera sesión es la obligación alimentaria, la segunda sesión demanda de alimentos por primera vez, la tercera quienes están obligados a dar y pedir alimentos, la cuarta sesión proceso simplificado y virtual de la pensión de alimentos, la quinta medidas cautelares en materia alimentaria y vamos a cerrar el curso con el taller de redacción de demanda de alimentos. El costo de este curso es de 200 soles. Pero aquellos que están en esta sesión les vamos a otorgar una media beca. Por lo tanto, por 100 soles ustedes se van a poder matricular en este curso. El curso de especialización en proceso de alimentos que inicia el 7 de abril. Este beneficio va a estar para aquellos participantes que nos escriban el número de la caja de comentarios que estamos dejando. Este beneficio solo va a estar hasta el domingo, o sea, hasta mañana, hasta la medianoche. Escríbanos para solicitar su media beca para acceder a este curso de alimentos. Los invitamos a los colegas participantes a que puedan participar de este evento académico. Como pueden ver, son 6 sesiones, van a ser las clases en vivos por Zoom. De esta manera van a poder ampliar sus conocimientos aquellos que están inscritos en el Diplomado de Derecho de Familia y Sucesiones. Las clases van a estar dictadas íntegramente por el docente Ángel Castilla Cárdenas, que muchos ya los conocemos. Les invitamos a que puedan matricularse en nuestro curso de proceso de alimentos que inicia el 7 de abril. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias con todos los colegas participantes. Los invitamos a la próxima sesión. La próxima sesión se va a llevar el día, a ver, acá tenemos el martes 17 de marzo. El tema se va a tocar nulidad e ineficacia de actos de disposición de bienes sociales con el doctor Ángel Castilla.